Muy buenas. Hoy vamos a meternos de lleno con una de las normas contables más interesantes y, la verdad, más importantes para entender cómo funcionan las empresas hoy en día. Hablamos de la NIF 2, la norma sobre pagos basados en acciones. O sea, la que nos dice cómo se contabiliza que una compañía pague a su gente con trocitos de la propia compañía. Y para arrancar, una pregunta para que nos hagamos una idea. Si una empresa le da a sus empleados millones de euros en opciones sobre acciones, ¿podríamos decir que esa compensación es gratis para la empresa? Pues antes de que existiera esta norma, en los libros de contabilidad a menudo parecía que sí. Y justamente ese, es el problema que la NIF 2 vino a solucionar. Así que este va a ser nuestro recorrido. Primero veremos qué narices son estos pagos basados en acciones. Luego, el concepto clave de todo esto, el valor razonable. Después, la gran diferencia entre pagar con patrimonio o con efectivo. Veremos también cómo funcionan las condiciones y los plazos. Y terminaremos con lo más importante, ¿por qué nos debería importar todo esto? Venga, pues vamos al lío. Empecemos por lo básico. ¿Qué es exactamente un pago basado en acciones y por qué se hablaba de ese problema del almuerzo gratis? A ver, la definición técnica es una transacción en la que una empresa recibe algo, bienes o, más comúnmente, los servicios de sus empleados, a cambio de sus propios instrumentos de patrimonio, como acciones u opciones. El tema es que, antes de la NIF 2, el valor de estas opciones muchas veces no aparecía como un gasto por ningún lado. Parecía que la empresa estaba pagando a su gente sin que le costara nada. El famoso almuerzo gratis contable. De hecho, la propia norma lo deja clarísimo desde el principio. Su objetivo, textualmente, es obligar a las empresas a reflejar en sus cuentas los efectos de estas transacciones. Dicho de otro modo, se acabó el chollo, se acabó el almuerzo gratis. Hay que reconocer que esto tiene un coste real. Vale, entonces, ¿cómo se hace esto? Para poder registrar un coste, lo primero es saber de cuánto estamos hablando. Y aquí es donde entra el concepto estrella de toda la norma, el valor razonable. Hay que ser capaces de ponerle un precio a esa promesa de dar acciones en el futuro. La regla general es medir estas operaciones por el valor razonable de lo que se recibe. Pero claro, ¿cuál es el valor razonable del trabajo de un empleado? Como eso es muy difícil de medir, la norma nos da una alternativa, que es la que se usa casi siempre. Se mide el valor razonable de lo que se entrega, o sea, de las acciones u opciones. Y ojo, que el valor razonable no es algo que uno se invente, es el precio que acordarían dos partes independientes y bien informadas. Y para algo como una opción sobre acciones, ese valor razonable no se saca de la manga. Se calcula con modelos financieros bastante sofisticados, que tienen en cuenta un montón de variables. ¿A qué precio se podrán comprar las acciones? ¿Cuánto tiempo hay para decidirse? ¿Cómo de volátil es la acción? ¿Los dividendos que se esperan? Todo para llegar a una cifra lo más objetiva posible. Muy bien, ya sabemos que hay que medir un valor. La siguiente pieza del puzzle es ¿y cómo se liquida? ¿Cómo se paga esto al final? Pues la norma distingue clarísimamente entre dos caminos. Y aquí es donde la contabilidad se pone muy interesante, porque la diferencia es brutal. Si se paga con patrimonio, la empresa está dando un trocito de sí misma. Contablemente, esto genera un aumento en el patrimonio neto, y su valor se calcula una sola vez, al principio y ya está. Pero, si se liquida en efectivo, la empresa no da acciones, sino que promete un pago en dinero que depende de lo que valgan sus acciones. Eso crea un pasivo, una deuda. Y lo más importante, esa deuda hay que recalcularla cada vez que se cierran las cuentas. Imaginen el lío si la acción es muy volátil. Ahora bien, estas cosas no se entregan en plan, toma, aquí tienes tus acciones. ¿Qué va? Normalmente vienen con condiciones, con letra pequeña. La norma lo llama condiciones para la irrevocabilidad. El proceso tiene varias fases, es como un pequeño viaje. Primero está la fecha de concesión, cuando se firma el acuerdo. Luego empieza el periodo de servicio, que es el tiempo que el empleado tiene que trabajar para, digamos, ganarse de verdad esas acciones. Y es durante este periodo cuando la empresa va reconociendo el gasto poco a poco, no de golpe. Y al final llega la fecha de irrevocabilidad, cuando el empleado ya tiene el derecho consolidado. Y dentro de esas condiciones hay de varios tipos. Por ejemplo, una condición de mercado es cuando todo depende del precio de la acción. Imaginen unas opciones que solo se activan si la acción de la empresa llega a los 100 euros. Pues esa posibilidad se tiene en cuenta desde el principio al calcular el valor razonable. Pero luego están las condiciones que no son de mercado. La más típica es tener que permanecer en la empresa un número de años, por ejemplo 3, o cumplir un objetivo de negocio, como lanzar un producto nuevo. A diferencia de las de mercado, estas condiciones no cambian el valor de cada opción, sino que afectan a cuántas opciones se van a entregar al final. Y esto nos da una pista interesante. Las condiciones de mercado gritan foco en el accionista, mientras que las otras suelen apuntar a objetivos más internos, como retener talento o cumplir el plan de negocio. Y con todo esto sobre la mesa, llegamos a la pregunta del millón. ¿Y todo esto, para qué sirve saberlo?
Pues porque nos permite leer entre líneas en los informes financieros de cualquier compañía. Al final, la cosa se resume en 4 ideas clave. Primero, transparencia. Se acabaron los costes de personal escondidos bajo la alfombra. Segundo, nos da una imagen mucho más real de la rentabilidad porque vemos todos los gastos. Tercero, nos permite comparar mejor unas empresas con otras. Y cuarto, para quien invierte, es fundamental para entender la posible dilución de sus acciones y el coste real que tiene para la empresa atraer y mantener a su gente. Así que la próxima vez que tengamos delante un estado financiero y veamos una partida de gasto por pagos basados en acciones, la pregunta no es solo cuánto es, sino qué historia nos está contando esto sobre la estrategia de la empresa. ¿Está apostando fuerte por su equipo? ¿Sus incentivos están bien alineados con la creación de valor? La NIF 2, en el fondo, nos da las herramientas para empezar a descifrarlo.